La historia de Gersón y Eliezer, hijos de Moisés. Era una noche tranquila en el desierto de Madián cuando nació el primer hijo de Moisés, Gersón. Su madre, Séfora, una mujer de origen madianita, lo acunaba con ternura. Moisés, quien había huido de Egipto tras haber matado a un egipcio en defensa de un hebreo, encontraba en ese momento algo de consuelo al ver la pequeña criatura en brazos de su esposa. Aunque vivía como extranjero en una tierra ajena, el nacimiento de Gersón le recordaba la promesa de Dios de no abandonar a su pueblo. Moisés decidió llamarlo Gersón, que significa, extranjero en tierra extraña, Éxodo 2:22. En su nombre, había un recordatorio constante de la condición de exiliado que Moisés sentía profundamente. Gersón creció en Madián, rodeado de montañas y pastos áridos, mientras su padre continuaba con la vida de pastor de ovejas, una vida muy distinta de la que había conocido en Egipto como príncipe. Moisés solía compartir historias con su hijo mayor sobre las maravillas que había visto en Egipto, y sobre la opresión de su pueblo, los israelitas. Años después, nació su segundo hijo, Eliezer. Su nombre significaba, Dios es mi ayuda, Éxodo 18:4, un testimonio de la protección divina sobre Moisés. Aunque Moisés había escapado de la ira del faraón, siempre sentía que Dios estaba obrando en su vida, preparándolo para algo grande. Eliezer creció con un espíritu tranquilo pero lleno de curiosidad, siempre observando a su padre con admiración y respeto. Cuando Gersón y Eliezer eran aún pequeños, Moisés tuvo un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino la historia de toda una nación. En el monte Horeb, Dios se le apareció en una zarza ardiente, Éxodo 3:1-6. En ese momento, Moisés recibió el llamado para regresar a Egipto y liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Aunque Moisés era reacio al principio, Dios lo animó, y Moisés finalmente aceptó la misión. A medida que los hijos de Moisés crecían, también comenzaron a entender el peso que su padre llevaba. Gersón siempre fue consciente de que había algo especial en su familia, algo que no se limitaba a la vida pacífica de los pastores de Madián. El nombre de su padre resonaba en la tierra como el líder elegido por Dios para liberar a los hebreos. Cuando Moisés y Séfora se reunieron con Jethro, el padre de Séfora, antes de que Moisés marchara hacia Egipto para cumplir con la misión divina, Jethro decidió cuidar de Gersón y Eliezer, Éxodo 18:2-6. Moisés sabía que la tarea que tenía por delante era peligrosa y que Egipto no sería seguro para su familia. Así, confiando en la protección de Jethro y en la mano de Dios, Moisés dejó a sus hijos atrás, sabiendo que su destino estaba ligado al de su pueblo, aunque todavía eran jóvenes. Durante los años de las plagas en Egipto y la liberación del pueblo de Israel, Gersón y Eliezer vivieron bajo el cuidado de su abuelo Jethro en Madián. Sin embargo, después de la gran liberación y el cruce milagroso del Mar Rojo, Moisés reunió a su familia, Éxodo 18:5. Jethro trajo a Séfora, Gersón y Eliezer al campamento de los israelitas en el desierto, y los hijos se reencontraron con su padre, que ahora no era solo su padre, sino también el gran líder de una nación liberada. Gersón, ahora un joven adulto, observaba el peso de la responsabilidad sobre los hombros de su padre. Veía cómo Moisés, día y noche, juzgaba al pueblo y resolvía disputas, mientras rogaba a Dios por dirección. Fue en este tiempo que Jethro le aconsejó a Moisés que delegara la autoridad y estableciera jueces sobre el pueblo, lo que permitió a Moisés enfocarse en los asuntos más grandes de la nación, Éxodo 18:13-27. A medida que los años pasaron, los hijos de Moisés crecieron rodeados del poder y la presencia de Dios. Gersón y su hermano menor, Eliezer, eventualmente encontraron su lugar en medio del pueblo de Israel, no como líderes prominentes, sino como miembros dedicados de la tribu de Leví. Los descendientes de Gersón, conocidos como los gersonitas, fueron responsables de importantes tareas en el tabernáculo, el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Los gersonitas se encargaban de cuidar las cortinas, el atrio y otros elementos exteriores del tabernáculo, Números 3:25-26. Aunque Eliezer no tuvo una mención tan prominente en las Escrituras como su hermano Gersón, su linaje también desempeñó un papel en el mantenimiento de las funciones del tabernáculo y en el servicio a Dios. Moisés, el gran libertador de Israel, había legado a sus hijos una responsabilidad sagrada,
ser servidores de Dios en la nación que él ayudó a liberar. Aunque Gersón y Eliezer no llevaron el liderazgo de Israel como lo hizo su padre, el legado de Moisés vivió a través de ellos. Ellos representaban no solo el vínculo familiar con el gran líder, sino también la continuación del servicio y la obediencia a Dios en las generaciones futuras. Cada vez que los hijos de Israel levantaban el tabernáculo, los descendientes de Moisés estaban allí, cumpliendo su parte en el plan divino, recordando siempre las palabras de su padre sobre la fidelidad de Dios. La vida de Gersón y Eliezer, aunque menos documentada en las Escrituras, fue testimonio de la manera en que Dios usa incluso a los hijos de grandes líderes para sostener el trabajo sagrado. En su humildad y servicio, contribuyeron al bienestar del pueblo de Dios, ayudando a sostener la adoración y el culto en el tabernáculo que su padre había ayudado a establecer.